En medio del desierto, una mujer llora sosteniendo a su propio hijo en brazos. El agua se terminó. El sol quema la arena. Y ella cree que ese será el último día de vida del niño. Aquella mujer se llama Agar. Y la decisión que llevó a madre e hijo hasta ese desierto comenzó muchos años antes, dentro de la tienda de un hombre llamado Abraham. Y lo más sorprendente es que todo se originó en una promesa de Dios que parecía humanamente imposible. Un hombre recibió la garantía de que se convertiría en el padre de una gran nación, de una descendencia tan numerosa que nadie sería capaz de contar. El problema era simple y devastador. Su esposa era estéril. Y cuando aquella promesa finalmente comenzó a cumplirse, 2 niños nacieron dentro de la misma familia, inaugurando una división que atravesaría siglos y cambiaría el destino de pueblos enteros. Para entender cómo comenzó esta historia, necesitamos retroceder unos 4000 años en el tiempo. Bajo el sol intenso del antiguo Oriente Medio, se erguía una ciudad de riqueza y esplendor, llamada Ur de los Caldeos. Situada en lo que hoy conocemos como el sur de Irak, Ur no era un pueblo olvidado en el desierto. Era una metrópolis vibrante, uno de los centros urbanos más importantes de toda la región. Calles concurridas, comercio intenso, templos monumentales y casas confortables. Los mercaderes cruzaban sus puertas trayendo mercancías de tierras lejanas, y la vida transcurría con una estabilidad que pocos lugares del mundo antiguo podían ofrecer. Fue en este escenario de seguridad y prosperidad donde vivía un hombre llamado Abraham. Abraham no era un hombre común. Poseía grandes rebaños que cubrían los campos, numerosos siervos que trabajaban bajo su autoridad, y una posición respetada entre los líderes de su comunidad. A su lado estaba su esposa, Sarai, una mujer descrita en los registros antiguos como dueña de una belleza extraordinaria. Juntos, ellos representaban exactamente lo que el mundo antiguo entendía como éxito. Tenían seguridad, prestigio y absolutamente ningún motivo racional para abandonar la vida que habían construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, detrás de toda la riqueza había un silencio doloroso. El libro de Génesis registra un detalle corto, frío y devastador sobre la vida de esta unión. El texto dice, incisivamente, Sarai era estéril, no tenía descendencia. En el mundo antiguo, no tener hijos no era solo una tristeza personal. Era visto como una tragedia absoluta. Una línea sucesoria entera podía desaparecer en el silencio. Fue exactamente en este escenario de confort externo y dolor interno donde lo inexplicable sucedió. Una voz habló con Abraham, y aquella orden cambiaría el destino de 3 continentes. No fue el consejo de un sabio local, ni un presagio, sino una orden directa y absoluta del propio Dios. La instrucción era radical. Abraham debía dejar su tierra, dejar a sus parientes, dejar la casa segura de su padre y marchar hacia una tierra desconocida que aún le sería mostrada. No había coordenadas geográficas ni un plan de viaje detallado. Había solo la voz, la orden de marchar hacia lo desconocido y una promesa colosal. Dios afirmó que haría de Abraham una gran nación, que lo bendeciría, engrandecería su nombre y que, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era un pacto de proporciones inimaginables, la promesa de una descendencia incontable y una relevancia eterna. Pero había una paradoja abrumadora flotando en el aire. ¿Cómo un hombre casado con una mujer estéril podría convertirse en el padre de una gran nación? La promesa divina iba en contra de todo lo que la medicina, la biología y la lógica humana podían atestiguar. Incluso ante lo imposible, Abraham tomó una decisión que ecoaría por la eternidad. Los 75 años de edad, una etapa de la vida en la que los hombres buscan descanso, él decidió creer. Reunió a Sarai, a su sobrino Lot, a todos los siervos y bienes que poseían. Dio la espalda a la metrópolis de Ur y caminó hacia lo desconocido. Atravesaron desiertos áridos, enfrentaron las inclemencias de la naturaleza y la amenaza de pueblos hostiles, movidos solo por la certeza invisible de aquella voz.
Cuando finalmente llegaron a la tierra de Canaán, Abraham levantó un altar de piedras. Era la marca física de un hombre que lo había apostado todo por una promesa. Pero el tiempo es el mayor y más cruel enemigo de quien espera. Los días en Canaán se transformaron en semanas. Las semanas se volvieron meses, y los meses se acumularon en años. La pareja seguía viviendo en tiendas, peregrinando por una tierra extranjera. Y el vientre de Sarai continuaba en silencio. Cada ciclo que se cerraba era un recordatorio físico y doloroso de que el hijo no había llegado. Cinco años pasaron. Ningún hijo nació. Después vinieron otros 5. Y el silencio dentro de la tienda seguía siendo el mismo. Abraham tenía ahora 85 años. Sarai tenía 75. El tiempo biológico para que una mujer tuviera un hijo ya se había agotado. Intente dimensionar el peso psicológico dentro de aquella tienda. Ellos habían abandonado todo, basándose en la promesa de una descendencia numerosa. El desespero no se anuncia con gritos. Se instala lentamente, minando las certezas, alimentando las dudas en el silencio de la noche. La fe estaba siendo estirada hasta su límite absoluto. Fue en el apogeo de esa angustia sofocante que Dios intervino nuevamente. En una noche profunda y oscura, Dios sacó a Abraham de su tienda. Lo colocó bajo la inmensidad del cielo nocturno del Sitsushiko desierto. Dios ordenó que Abraham mirara hacia arriba e intentara contar las estrellas. Si él fuera capaz de numerar los infinitos puntos de luz esparcidos por la oscuridad, sabría el tamaño de la nación que saldría de sus entrañas. En aquel instante, bajo el peso del universo, Abraham tomó una decisión que desafiaba la razón misma. Creyó en la voz de Dios y no en la esterilidad prolongada de Sarai. El texto sagrado sella ese momento, afirmando que esa fe pura e inquebrantable le fue acreditada como justicia. No obstante, la noche estrellada siempre da lugar a la mañana implacable. Abraham pudo haber renovado su fe bajo el cielo oscuro, pero cuando el sol salía y bañaba el campamento con su luz dura, la realidad innegable se imponía de nuevo. Sarai seguía sin hijos. Para ella, el dolor no era solo la ruptura de un sueño, era un sentimiento profundo de insuficiencia.